Dice la palabra que hay que llevar la carga el uno de los otros. No sé si están dispuestos conmigo a llevar esa carga. Pero una de las cargas que tengo, y quisiera que me ayudaran a orar por eso, es ver cómo la generación actual no quiere conocer a Dios realmente. No estoy diciendo que vayan o no vayan a alguna iglesia, sino que no quieren conocer a Dios realmente. Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente piensa que el ir a la iglesia ya me acerca a Dios. Y créanme que a veces estamos más lejos que los que están afuera. Y esa es la carga que llevo encima. Enseñando la palabra, viendo un lugar o viendo cómo las personas tienen esto en sus casas por gusto y no tienen ni la menor idea de lo que esto realmente quiere decir. Una generación que no quiere aprender de Dios, una generación que no quiere aprender de su palabra. Y créanme que eso va a seguir aumentando. El desinterés va a ir en aumento, pero la decisión está en nosotros. Y por eso quiero que en esta mañana, en este tiempo, podamos entender, y hablaba Ricardo en la escuela dominical sobre el llamado, cómo administrar ese llamado, cómo responder a ese llamado. Y yo quiero que entendamos, como la Biblia nos lo enseña, el privilegio que tenemos de ser llamados por Dios. Esto no es porque me lo merezco o porque he hecho algo para que me lo des. No, es un privilegio que no estamos valorando. Quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, porque una de las cosas que Marcos nos enseña, o viendo el escrito de Marcos, podemos ver que él no se detiene quizá a diálogos, a conversaciones que lo hacen otros evangelistas. Él se dirige solamente a los hechos, a las acciones de Jesús. Por eso una y otra vez vemos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, que dice: y Jesús hizo aquello y luego fue a tal lugar y aconteciendo esto, porque Marcos se enfoca solamente en los hechos, las acciones de Jesús. Pero cuando Marcos se detiene a hablar sobre un relato, hay que prestarle atención. Porque Marcos, él habla, y si lo podemos ver desde los primeros capítulos, él habla de cómo Jesús termina una travesía, empieza otra, luego va al mar, sale del mar, sigue enseñando, camina aquí, camina allá. Y no se detiene como lo hace Mateo, como lo hace Juan, como lo hace Lucas. Y quiero que veamos en el Evangelio de Marcos un relato donde Marcos hizo tanto énfasis. Y creo que le prestamos en la actualidad atención a la mitad o a un pequeño fragmento de ese relato. Marcos capítulo 10. Versículos 17 al 31. Y vamos a dar un repasón rápido porque no vamos a detenernos a ver detalle a detalle. Pero hay cosas muy específicas que quiero hacer notar en este texto. Porque en este texto es como ver una película con diferentes escenas. Es como ver una miniserie. Es como sentarme a ver Netflix y ver una serie de 3 capítulos, 10 capítulos. Y por eso he puesto por título a esta predicación:
una película de 3 actos. Porque vamos a ver 3 cosas, 3 escenas, dando vuelta en la misma esencia, en lo que realmente Jesús quería enseñar a sus discípulos, y a veces lo hemos pasado por alto. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco, pedazo a pedazo, para ir masticando bien y que caiga eso bien en el corazón, que no se quede en la mente, que baje al corazón. En la mente en algún momento lo olvidarás, pero en el corazón, aunque lo olvides, te va a golpear en algún momento para que lo recuerdes. Primer acto, vemos a Jesús y a un joven. Dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y esas son las miradas que a veces no le prestamos atención, pero dice que entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y el final lo sabemos. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay detallitos que yo quiero resaltar en este pedazo, en este pequeño fragmento, en este primer acto que vemos en estos versículos. Uno, es como esta persona que se menciona acá, dice que viene corriendo ante el maestro. Y quiero que conozcamos bien a este joven, porque necesito saber quién era esa persona. Marcos, ahora, normalmente nos dejamos llevar por el subtítulo, pero si lo leemos en los textos originales no existían los subtítulos. Por eso, si no tenemos subtítulos, necesito saber quién era. Porque Marcos solamente me dice: vino uno corriendo. No sé quién es. Pero cuando voy entonces a Lucas, Lucas me dice que este uno era un líder, un principal de la sinagoga. Ok, vamos conociendo a esta persona. Pero Mateo me dice que no solamente era principal de la sinagoga, sino que era un joven. Y ahí sale el subtítulo. Pero necesitamos saber todavía algo más. Los 3 evangelios nos dicen que no solamente era joven, no solamente era principal de la sinagoga, sino que también tenía muchas posesiones. Era rico el tipo. Tenía mucha plata. Pero cuando ya conocemos a este joven, nos vamos un poco más adelante y quiero seguir mencionando esto porque necesitamos tener ese contexto en la mente. Porque inmediatamente dice que él no solamente viene corriendo al maestro, sino que se inclina. La Nueva Versión Internacional dice que él se postró ante el maestro, delante del maestro. Ok, rebobinamos. Un principal de la sinagoga postrándose ante Jesús. ¿Qué estamos hablando? Eso no se veía. Joven, rico, principal de la sinagoga, postrado ante el enemigo público.
inclinado con rodilla al suelo ante el maestro, que era conocido como enemigo de la sociedad, el que enseñaba falsedades, el hereje. Sí, Jesucristo, el maestro. Pero el principal de la sinagoga se postra ante él. Y aquí necesito traernos al 2021, porque cuando yo veo a este joven, hay cosas que resaltar en este joven. Uno, él aún teniendo posesiones, aún siendo un principal de la sinagoga, el encargado de decir, esto se hace así, esto no lo hagas, esto hay que cambiarlo. El encargado de mover las fichas en la sinagoga, sabía que tenía una necesidad. Posiblemente algo diferente a la actualidad. Porque tenemos a veces muchas posesiones y esas posesiones nos hacen olvidarnos que tenemos una necesidad real, no de economía, no quizá de una buena familia, no quizá de una buena casa, un buen trabajo, pero necesitamos del maestro. Este joven no solamente se dio cuenta que a pesar de tenerlo todo, tenía necesidad, sino que dentro de él, a pesar de tener todo esto del Antiguo Testamento en su mente, él entendió que tenía hambre de algo más. Porque se dio cuenta que tener todo eso aquí en la mente no estaba aquí en el corazón. Y por eso necesito resaltar estas cosas buenas de él. Porque a él no le interesó qué iba a decir los líderes de la sinagoga, los líderes religiosos en aquel tiempo. Él solamente sintió la necesidad, se vio en el espejo y dijo, necesito algo más. Vio al maestro, escuchó que pasaba el maestro y dijo, ahora es el momento. No me importa lo que digan, no me importa lo que vayan a pensar. No me importa si me sacan de la sinagoga. Yo necesito postrarme ante ese Señor. Porque Él tiene algo que yo necesito. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer en la actualidad. Reconocer nuestra necesidad. Reconocer que a pesar que tengamos, entre comillas, todo, siempre tenemos necesidad de algo más con el maestro. No es solo venir el domingo a la iglesia. Yo quiero más del maestro. No es solamente aprenderme esto de memoria. Yo necesito algo más de él. Y eso es lo que él vio y él sintió en su corazón. Y es lo que tenemos nosotros que hacer en la actualidad. Venir aquí no es porque yo decidí, decía nuestra hermana al principio. No, venir aquí es decirle, Dios, gracias. Porque no lo merezco. Levantarme en la mañana, ponerme mi ropa para ir al trabajo, no es porque lo merezco. Es decirle a Dios, gracias. Porque no lo merezco. No tienes por qué dármelo. Pero Dios me dice, no tienes, pero yo quiero dártelo. Pero lastimosamente, solamente hay un relato que yo recuerde en toda la Biblia donde una persona se atrevió a darle la espalda al maestro. Y fue este joven. Porque todas las cosas que él hizo estaban en su mente, pero no en su corazón. Y si tu mente es la que está guiando tu vida, en algún momento te vas a estrellar. Necesitas dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Porque hay cosas que necesitas quitar, no solamente amistades, no solamente cosas que probablemente tú sabes que están mal, pensamientos, deseos que necesitas soltar de tu vida, sin importar lo que los demás digan. Pero este muchacho
joven, rico, con un alto puesto dentro de la sinagoga de los líderes religiosos, él prefirió agachar su cabeza. No lo dice la Biblia, pero yo imagino que tenía una profunda tristeza porque él pensó que ya él tenía todo y que él estaba solamente esperando que Jesús le dijera: ya tienes todo, no te preocupes, ya tienes el reino de los cielos ganado. Pero Jesús le dice: despójate de lo que tienes. Y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros. Decía un joven ayer que a veces tenemos que soltar el odio, el rencor, tantas cosas negativas que tenemos en nuestra mente para poder tener esa intimidad con el Padre. Y mientras él hablaba, yo me preguntaba: ¿será que solamente necesito sacar cosas malas de mi vida para tener esa intimidad con el Padre? Y mentalmente entraba en un conflicto y yo sentía que Dios me decía: hay que sacar cosas malas, pero hay cosas buenas que también te están alejando de Dios. ¿En qué cabeza cabe eso? Si yo, siendo alguien bueno, quizá merezco estar con el maestro, pero una vez y otra vez y otra vez el maestro nos dice: estás bien equivocado. No es algo que tú puedas hacer, es algo que ya yo hice. Y si estás aquí, no es algo porque tú puedas hacer algo, sino porque ya yo hice algo. No importa lo que hagas, las cosas buenas, malas, todas esas cosas que te alejan o que tú crees que te acercan a Dios, no hay nada que puedas hacer. Ya yo hice todo. Pero este joven probablemente él lo que buscaba era la aprobación del que él pensó al principio que era su enemigo, pero después se dio cuenta que era su salvador. Pero se encontró que había cosas que él había hecho buenas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una pausa breve en lo que Jesús le dice en el versículo 19 de los mandamientos, quiero que notemos algo muy rápido. Jesús le dice: ok, los mandamientos ya te los sabes, quizás lo has practicado, quizás lo estás poniendo en práctica en la actualidad. Y Jesús le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿se dan cuenta que todos los mandamientos que Jesús les mencionó eran los mandamientos que tratan con las personas? Eso él lo tenía bien y Jesús lo sabía. Pero lo que le faltaba a él era tener a Dios primero. No tener falsos dioses. No inclinarse ante otro Dios que no fuera Dios. Y él tenía sus posesiones por encima de Dios. Y por eso Jesús le está diciendo: ok, tú te llevas bien con las personas, no has matado a nadie, no le robas a nadie, no mientes a nadie, pero necesitas ponerme a mí de primero. Y ahí fue Jesús golpeando su corazón. Y por un momento, mientras Jesús le decía eso, él se sintió alegre. Quizá él se sintió contento porque él decía: ok, ganchito, lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Hasta que llega la palabra que ninguno nos gusta escuchar: el pero de Jesús. Jesús le dice en el versículo 21: ok, todo eso lo has hecho. Pero entonces el maestro dice, mirándole, le amó y le dice: ok, perfecto, pero te falta una cosa. No se enfoquen solamente en el dinero, sino en la prioridad. ¿Cuál era su prioridad? Dios
o sus posesiones. Pero no olvidemos algo, que en ese relato no solamente estaba Jesús con el joven, estaban los 12. Y los 12 están a la expectativa, escuchando esa conversación. Y mientras Jesús le habla al joven, ellos quizás están también entrando en un conflicto mental, porque tradicionalmente se pensaba y se creía que si tú tenías muchas posesiones, si tenías mucha economía, lógicamente eres bendecido por Dios. Y mientras más posesiones tienes, eres más bendecido por Dios. ¿Se parece algo a lo que se predica en la actualidad? Y los discípulos están entrando en un conflicto mental, y es lo que nos da el paso al segundo acto de la película. Versículo 23, dice el texto: entonces Jesús, después que el joven se va triste, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, ¿mirando a quién? A los discípulos, les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombran? Porque aún los discípulos caminando con Jesús, y voy a darle el beneficio de la duda a los discípulos, porque estaban acabaditos de llamar, no tenían mucho tiempo con Jesús. Tenían unos cuantos meses, quizá un año con Jesús. Y habían cosas que aprender. Pero habían algo en su mente y en las tradiciones que seguían, que ellos pensaban, aún caminando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, que pensaban todavía que mientras más posesiones, más bendición de Dios. Y por eso dice el versículo 24, que los discípulos se asombraban de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Pausa. Jesús no está diciendo que no puedes tener riqueza. Jesús no está diciendo que puedes tener muchas posesiones. Lo que Él está diciendo es que pongas tus prioridades en orden. No hay nada que puedas poner por encima de Dios. Porque cuando tú pones algo en tu vida por encima de Dios, pierdes el objetivo. Pierdes tu final, pierdes lo que realmente le da vida a tu vida. Por eso Jesús le tiene que explicar a sus discípulos y le dice: yo creo que no me entendieron bien. Es lo que le está diciendo. Y Jesús le dice: se lo vuelvo a explicar. No estoy diciendo que no puedes tener riqueza, sino cuán difícil les va a ser a las personas que confían, que depositan su vida, que depositan su corazón en las riquezas. Jesús, en este segundo acto, en esta segunda escena de la película, Jesús ya pasa de hablar con el joven a hablar con sus 12. Pero no hablar quizá de un diálogo muy fluido, porque los discípulos están todavía que no la están entendiendo nada de lo que Jesús está hablando. Jesús explica y explica, y los discípulos todavía siguen asombrados. Por eso dice el versículo 25: no me entienden, les pongo entonces un ejemplo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil que tú puedas hacer algo imposible a que un rico o una persona que confía en sus riquezas entre en el reino de Dios. Yo imagino a los discípulos todavía con la mente dándole vuelta. Yo imagino a los discípulos diciendo: si ese muchacho, aparte de joven, es rico, es líder en la sinagoga y no hereda el reino de Dios, imagínate nosotros que no tenemos para pagarle ni el café a Jesús cuando nos reunimos. ¿Qué pasa entonces con nosotros?
Y por eso Jesús tiene que volver a explicar y volver a explicar y volver a hablar con ellos. Y aquí es como sentarse a ver una serie de cualquier plataforma, porque no le voy a dar publicidad ninguna. A ver una serie y ves que el último capítulo no llega a una conclusión y tú dices, ¿y entonces? Y tienes que esperar 2 años o 3 para que salga la próxima temporada. Y uno desesperado acá porque entonces, ¿qué pasa? Y buscamos en internet y googleamos y decimos, ¿cuál es el final de la serie tal? ¿Cuándo empieza la próxima temporada? Y Jesús rompe el silencio y le da paso al tercer acto para terminar con la serie. Jesús rompe el silencio mental y físico de sus discípulos, de sus aprendices, de los 12. Y entonces les dice en el versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá entonces ser salvo? Entonces Jesús mirándoles, les dijo, para los hombres, y aquí es donde se pone serio el asunto, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vuelvo a repetirlo. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. Yo imagino a los discípulos, si existiera el Chapulín Colorado en ese tiempo, diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién nos salva ahora? Porque ellos se preguntaban entre ellos una y otra vez, y entonces, si Él no lo es, ¿quién podrá? Y es aquí donde llegamos, como les decía, al clímax, al punto máximo de esta película, de esta escena, de esta miniserie, donde Jesús entonces tiene que pasar ahora de hablar con un joven que no quiso caminar con él, de hablar con sus discípulos y todavía no llegar a una conclusión mental los discípulos, y llega ahora entonces a entablar una conversación más personal con ellos, a darles entonces teología pura, teología bajada de los cielos, directo de Jesús a sus corazones, para que puedan entender realmente lo que Jesús está diciendo. Porque sale el de siempre, siempre en un grupito sale uno que sale exaltado y es el que más habla, y es el que siempre quiere salir a la defensa, y ese aquí era Pedro, siempre, una y otra vez. A veces metía su pata, pero él siempre tenía que ser el primero en hablar. Y Pedro entonces les dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Todavía Pedro tiene una confusión mental, no entiende nada de lo que está pasando, y quizás nosotros tampoco aquí sentados. Y Jesús entonces les dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en este siglo venidero. Jesús le tira un baldazo de agua fría a los discípulos en la cara, para que despierten y entiendan lo que Él está diciendo realmente. Prácticamente Jesús una y otra vez le está diciendo, ok, niños, saquen pluma y papel y escriban y hagan plana. No puedes hacer nada para heredar el reino de Dios. No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque la mente del joven y la mente de los discípulos tenían muy claro para ellos
Cuando el joven le pregunta, ¿qué puedo hacer? Te equivocaste. No puedes hacer nada. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué tengo que dejar para seguir a Cristo? Hagan plana y escriban. No puedes hacer nada para heredar el reino de los cielos. Pero lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Solamente por fe. No por obras, para que ni tú, ni yo, ni nadie se gloríe. Porque aquí el que hace las cosas soy yo. Aquí el que hizo algo para que tú seas salvo y camines conmigo soy yo, no tú. Así que pregúntame, hazme la pregunta correcta. No es qué puedes hacer, sino que tienes que dejar. No solamente en lo externo, sino en tu corazón. ¿Qué pensamientos tienes que dejar? ¿Qué deseos tienes que dejar? ¿A qué cosas tienes que renunciar? Y créanme que esto es algo que tocó mi corazón. Porque hay tantas cosas que uno quería hacer. Y Dios me dijo, sí la vas a hacer. Pero en esa línea no. En esta. Y veníamos antes hablando en el carro. Y mi esposa decía, realmente Dios no te quería como marino. Dios no te quería como eso. Y yo pensaba así, realmente no. Tantas veces lo intenté. Porque mi deseo es trabajar con las personas. Hacer papel de superhéroe, de salvavidas. Y Jesús me dijo, tú quieres salvar vidas. No va a ser en la marina. Va a ser caminando conmigo. Y con esto ya voy terminando. Yo me hago la pregunta, ¿a qué Pedro se refería cuando él dijo, lo hemos dejado todo por seguirte? Y Jesús le hace una lista de muchas cosas que posiblemente ellos habían dejado. Y eso me remonta a un contexto. ¿A cuánto le gustan los contextos? Y si no, igual se los voy a dar. En el contexto, si nos vamos al mismo libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 16, dice rapidito, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y el 18 que dice, léanlo conmigo duro, 1, 2, 3, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dice el 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y lean conmigo nuevamente, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, a Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y lean conmigo al final, y levantándose le siguió. ¿Por qué? Si ellos no conocían a Jesús, ¿por qué siguieron a Jesús? ¿Por qué dejaron eso para seguir a Jesús? Contexto. Cuando nos remontamos a la historia de aquellos tiempos bíblicos, habían 3 tipos de escuelas en aquellos tiempos, donde se enseñaba lo que se conoce en aquel tiempo y aún en la actualidad para los judíos como la Tanakh, que es el conocimiento de todo el Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros del Pentateuco, todos los que conocemos, los libros de la ley.
tenían que aprenderse eso. Esa era la Tanakh en ese tiempo. Pero la primera escuela era para niños, y gracias a Dios están los niños aquí. Era para niños de 5 a más o menos 7, 8 años, donde en esa escuela ellos tenían que aprenderse el Pentateuco de memoria. Niños de 5 a 8 años, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, de memoria. Y si no lo podían llegar a hacer, tenían que irse y trabajar en el negocio familiar. Por eso, estos eran pescadores. No dieron la talla. Ahora, no sé en el proceso en cuál escuela salieron, porque la segunda escuela era para niños de 9 hasta 12, 13 años, donde tenían entonces que aprenderse de memoria el resto de la Tanakh, de Génesis hasta Malaquías, de memoria. Y si no podías llegar a hacerlo, tenías que irte y regresar al negocio familiar. Y los discípulos, uno sentado cobrando impuestos y los otros pescando. La tercera escuela era lo que yo llamo como una práctica profesional. Porque en esa escuela los jóvenes o los adolescentes de 14 años en adelante era donde, ya sabiendo y habiendo pasado por las 2 primeras escuelas, ellos tenían ahora entonces que esperar a ser elegidos por un rabino. Porque ellos no escogían al rabino, el rabino lo escogía a ellos por su historial. Y en ese proceso es algo que en aquellos tiempos o en la historia se le llama como el yugo del rabí. Era un momento donde el rabí escogía a cierta cantidad de muchachos y les comenzaba a enseñar. Y ellos tenían que aprender a cómo caminaba el rabí, cómo pensaba el rabí, cómo vestía el rabí. Tenían que hablar como el rabí, tenían que hacer todo igual que su maestro. Y creo que aquí recuerdan el texto que dice que Jesús le dice a la gente: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Era por eso, por el yugo del rabí. Jesús escogió a los discípulos para enseñarles. Y en Hechos capítulo 4, versículos 13 o 14, la gente cuando tiene a Pedro y a Juan enfrente, les dice que se asombraban, no solamente porque conocían mucho, sino porque se notaba que habían caminado con el maestro. ¿Por qué estos muchachos dejaron todo? Porque el que un rabino te escogiera era un privilegio. Y no había nada más importante que eso. Por eso estos muchachos, cuando se acerca el maestro, cuando se acerca no un maestro, no un rabí, cuando se acerca el rabí, cuando se acerca el maestro, ellos inmediatamente soltaron y dijeron: papá, chao, nos vemos. Porque a él yo tengo que seguirlo. Porque esta oportunidad no va a pasar. Porque esta oportunidad yo tengo que aprovecharla. Porque esta oportunidad es única en la vida. Exactamente cuando Jesús se acerca a tu vida hoy y te dice: ven, sígueme. No desaproveches esa oportunidad, porque puede ser la única. Y mucho hablamos de que Dios es un Dios de oportunidades, y sí lo es, pero tú no sabes cuándo va a ser la última. Así que la que te haga, haz. Agárrala. En esta película podemos ver nuestra vida reflejada. Porque en la película de nuestra vida nosotros tenemos que entender el contexto de la película y entender que no es lo que yo tengo, no es porque yo lo adquirí o porque yo sufrí o yo sudé por eso, no. Es porque tenemos el privilegio de que Dios nos los dé. Aún el llamarnos ahora, nosotros decimos: yo soy cristiano, impórtele al quien le importe. No es porque yo quise, es porque tengo el privilegio de ser llamado por Dios.
Y cuando Él me dijo, ven, ese era el momento. Y lo acepté, lo agarré y más nunca me alejo del Maestro. Por eso los discípulos dejaron todo, porque entendieron que esa era la última oportunidad de su vida y tenían que agarrarla. Por eso, cuando Jesús nos dice a nosotros, esto no es cantar y decir, yo quiero servirte, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte. Ok, no es solamente decirlo, sino hacerlo, actuar inmediato. Nuestros hechos tienen que ir a la par de lo que decimos con nuestra boca. Y aquí todos tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de salir al mundo y ejercer nuestro llamado como pescadores de hombres.